Los temas de agenda en voz de los expertos. Mesa de análisis en presencia universitaria. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por quedarse con nosotros, gracias por acompañarnos en esta mañana. Y hemos venido anunciando en días recientes la realización de esta mesa de análisis, esta mesa de reflexión, en un tema trascendental que hoy ocupa a las instituciones de educación pública, a los centros de investigación, a los científicos, a los académicos, a todos aquellos encargados de la generación del conocimiento. Esto lo pongo en contexto porque en días recientes, concretamente el 13 de diciembre, fue turnada a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley por parte del Ejecutivo Federal en donde, pues bueno, se pretende reestructurar la forma de hacer ciencia, la forma de distribuir el recurso público para las investigaciones. Se pretende, desde mi particular punto de vista, centralizar la forma de distribuir los recursos públicos en torno a ello. Y justamente en este contexto que le estoy señalando, hemos invitado a 3 académicos, 3 investigadores, 3 ciudadanos que hacen ciencia y que están dedicados justamente a esa labor, la generación del conocimiento. Teníamos invitado también al presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Desarrollo en la Cámara de Diputados. Tuvo un problema de agenda y habremos de platicar con él más adelante. Pero bueno, sin mayor contexto ya, permítame darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros, nos acompaña y le agradezco mucho su tiempo, la doctora Brenda Valderrama. Ella es doctora en investigación biomédica básica por la UNAM, con estudios postdoctorales en el Imperial College del Reino Unido y estancias de investigación en la Universidad de Siena en Italia, la Universidad de Paul Cézanne en Francia y Worcester Polytechnic en los Estados Unidos. Doctora, le agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana para con el público de Presencia Universitaria. También nos acompaña el doctor José Luis Solleiro, a quien también de igual forma le agradezco su tiempo, que nos acompañe en esta mañana. Doctor, si me permite dar cuenta brevemente de su mapa curricular, es investigador del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México desde el año 2000, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene más de 200 trabajos publicados entre artículos, capítulos de libros y ponencias en memorias de congresos internacionales. Se ha desempeñado como director general de vinculación de la UNAM entre 2008 y 2012. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos en esta mañana para con el público de Presencia Universitaria. También está con nosotros el doctor David Romero. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Él es investigador del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Cuernavaca, Morelos. Estudió licenciatura, maestría y doctorado en investigación biomédica básica en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigador titular en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM, a quien también le agradezco su tiempo, doctor. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Y si les parece iniciar esta reflexión, esta mesa de análisis, en el contexto de lo que me parece a mí, podríamos arrancar la exposición de motivos de esta ley. A grosso modo, señala e inserta el derecho humano a la ciencia en esta ley, hace una crítica a la forma en la que se venía distribuyendo el recurso público en sexenios anteriores. Señala que las becas, los requisitos para acceder a becas eran elitistas, eran discriminatorios. Y me parece que podríamos arrancar de ahí. ¿Cuál es el contexto de la generación del conocimiento en nuestro país previo a lo que podría ser la aprobación de esta ley? Si pudiésemos empezar con usted, doctora. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Marco Antonio. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, la necesidad de emitir una ley general de ciencia, tecnología e innovación, que ese es un nombre que está en la Constitución, parte de la modificación del artículo 3º constitucional en el año 2021.
donde se determina por primera vez, y eso es muy positivo, que los mexicanos, las mexicanas tenemos derecho a los beneficios que ofrece la ciencia y el desarrollo tecnológico. Eso, pues en el marco de lo que es la ley, indica que se tiene que generar una ley reglamentaria, que es la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es una ley que ya no es del gobierno federal, es una ley para todo el país, para toda la nación, y debe tener ciertas características muy específicas. Aquí es muy importante mencionar que esa ley debe tener, digamos, como eje de acción la distribución de competencias. ¿Por qué? Porque México es un gobierno federal, tiene un pacto federal. Los gobernadores no son empleados del presidente, los gobernadores son el poder ejecutivo en las entidades federativas y el presidente es el poder ejecutivo en el país. Y debe haber una coordinación entre todos estos poderes que en nuestra Constitución son equivalentes. Y esa distribución debe ser respetando la autonomía y la soberanía de cada uno de los estados. Esa es la parte clave de una ley general, no solo de esta, de todas las leyes generales, tenemos varias. En particular, lo que a nosotros nos preocupa muchísimo es que la propuesta del CONACYT para la ley de ciencia y tecnología no contempla la distribución de competencias, o sea, no tiene la estructura de una ley general y por lo tanto es muy posible que si es aprobada en estas condiciones se vaya a una controversia constitucional y tenga que ser retirada. Y eso nos va a ocasionar un perjuicio enorme porque vamos a entrar en un vacío que puede durar 6, 8 meses, 2 años, 3 años, en el cual tengamos una ley disfuncional. Eso sin tomar en cuenta también que le da un tiro al corazón al sistema científico mexicano, porque el sistema científico, no nada más el mexicano, el sistema científico mundial es meritocrático. No está basado en la necesidad de los proponentes, sino en los méritos de la propuesta. Y justo lo que propone esta iniciativa del CONACYT es desaparecer ese criterio y que ahora sea la necesidad del proponente lo que determine si se asigna o no el recurso. Y eso va en contra de las mejores prácticas internacionales y pues nos hace perder la brújula sobre hacia dónde debemos tener el sistema mexicano, que tenemos ya muchos años desde el 84 buscando mejorar la calidad del sistema científico mexicano, hacerlo de excelencia, hacerlo más competitivo internacionalmente a través de lo que hacemos mejor, que son las publicaciones científicas, la generación de otros productos como patentes y otorgar otros servicios, la generación de la formación de recursos humanos, todo eso, pero siempre orientado a que sean de calidad internacional. Y justo lo que busca esta propuesta es desaparecer el criterio de calidad y de mérito para la asignación de los recursos. Entonces, con esas dos piezas es suficiente para darnos cuenta de que esta no es la ley que necesitamos y que necesitamos nosotros reconstruir algunos otros aspectos muy importantes, digamos, de otro nivel. Por ejemplo, el financiamiento. Esta ley desaparece el mandato que ya venía en la ley anterior, de que se asigne por lo menos el 1% del Producto Interno Bruto, el equivalente del 1% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. Y además, esta ley es contraria a la Constitución, donde dice que será obligación del Estado mexicano financiar la ciencia y la tecnología. Esta iniciativa desaparece ese compromiso, desaparece esa obligación y lo deja literalmente a discreción de la persona que dirige el CONACYT. Y eso, pues, es otro golpe más al sistema científico mexicano. Le genera incertidumbre y nos desorienta en el sentido de que no sabemos y no queda claro hacia dónde debemos dirigir los esfuerzos. Eso es lo que diría en esta primera participación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Doctor José Luis Soyeiro, esta iniciativa de ley presentada por parte del Ejecutivo Federal, ingresada a la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre, está sustentada en un anteproyecto elaborado por el propio CONACYT. Quiero pensar yo que el CONACYT socializó el anteproyecto, lo puso a disposición de la comunidad científica, porque al final del camino es una ley que va a incidir justamente en la comunidad científica. Fue socializada, fue tomado en
cuenta el punto de vista, el análisis, la reflexión de los hombres y mujeres de ciencia en nuestro país? Muy buenos días y también agradezco la invitación. Y reaccionando a la pregunta, efectivamente, el CONACYT hizo contacto con diferentes miembros de la comunidad, pero lo que hemos podido recabar conversando con colegas del sector académico e inclusive del sector empresarial es que los contactos fueron en el sentido de decir, pues, ¿qué opinas de esto que ya hice? Entonces, realmente no fue una construcción colectiva, sino una petición de opinión. Vale la pena mencionar que ya había habido una publicación del anteproyecto de una forma un tanto atípica, porque antes de enviarse al Congreso de la Nación, se publicó en la página de la Comisión de Mejora Regulatoria. Y ahí hubo centenas de expresiones respecto a ese anteproyecto. La gran parte de las expresiones que captaron en la página de la Comisión de Mejora Regulatoria no fue atendida, ¿sí? Hay algunas cosas, principalmente de forma, que sí fueron consideradas para llegar finalmente a la iniciativa de ley que fue enviada en diciembre a la Cámara de Diputados. Entonces, quiero subrayar esto. No se trata de una construcción colectiva. Pero usted preguntaba también al principio cuestiones relacionadas con la exposición de motivos. Y en esa exposición de motivos, que es larga, es muy reiterado este argumento de que la asignación de recursos fue con criterios elitistas. Yo creo que los ciudadanos de nuestro país no estarían de acuerdo en que se asignaran recursos fiscales a propuestas de proyecto que no tuvieran fundamento, que, como dice la doctora Valderrama, que no tuvieran los méritos tanto para generar conocimiento científico como para producir soluciones tecnológicas a problemas de los sectores productivos. Entonces, algo que todo el tiempo ha omitido el CONACYT en su argumentación, es decir, que la asignación de recursos se hacía acorde con reglas de operación de los diferentes fondos operados por el CONACYT. Y en esas reglas de operación hay una tremenda claridad respecto a un procedimiento que hay que seguir. Y en ese procedimiento tiene un papel central la evaluación de la calidad de las propuestas, insisto, tanto del mundo académico como del mundo empresarial. Al menos 3 evaluadores tenían que hacer una revisión a profundidad de las propuestas y hacer una calificación. Entonces, hay un papel muy importante cumplido por esos evaluadores especialistas en los temas que, al dar su opinión favorable o desfavorable, hacían que la compuerta hacia los recursos se abriera o se quedara cerrada. Entonces es algo muy importante, no es de se le transfirió recursos, porque siempre utilizan, se le transfirieron recursos a proyectos, a empresas, a académicos, bajo criterios elitistas. No hay élite, hay mérito
científico y tecnológico. Por el otro lado, otro de los argumentos centrales es esta cuestión de que se le enviaron recursos a empresas privadas. CONACYT omite todo el tiempo hablar de que por cada peso que se asignó a proyectos del sector privado, el sector privado puso 1.18. O sea, era una participación conjunta en el desarrollo de un proyecto tecnológico. ¿Sí? Tampoco nos dicen que más del 80% de los proyectos apoyados para el sector privado fue para empresas pequeñas. También se omite decir que más del 80% de los proyectos apoyados al sector privado, ¿sí?, se ejecutó en conjunto con instituciones de educación superior y o centros públicos de investigación, con lo cual se cumplía un objetivo de la política científica y tecnológica de México vigente hasta la administración pasada, que era articular a las instituciones y a las empresas mediante acciones de vinculación. Entonces, en esa exposición de motivos se dicen cosas que o son falsas o son verdades a medias. Y creo que es muy importante informarle a los ciudadanos sobre esta cuestión. Entonces, definitivamente me parece que es muy pertinente que hagamos una revisión colectiva de esa iniciativa, pero que también le pongamos atención a otro hecho, y es que hay otros 4 proyectos de ley en el Congreso de la Nación que tienen elementos rescatables y que tal vez si hiciéramos una combinación de los 5 proyectos, se podría lograr una ley que es la que nos merecemos, ¿sí? Esto es una cuestión trascendental porque le estamos apostando al futuro de algo tan importante como la generación de conocimientos científicos, incluyendo las ciencias sociales y las humanidades, y tecnológicos que contribuyan al avance del país. Hasta aquí me quedo con este comentario. Muchas gracias, doctor José Luis. Vamos a preguntarle al doctor David Romero. Doctor, ya en el cuerpo de esta pretendida iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, de la lectura del articulado, habrá de cambiarse primero el nombre del CONACYT. Será una especie de cuerpo colegiado donde el titular será designado de forma directa por el presidente de la República, estará conformado por diferentes dependencias. Y a mí en lo particular me llama la atención que se inserta que se podrá invitar a académicos, investigadores de determinadas áreas que contarán únicamente con voz, es decir, se les podrá escuchar, pero el punto de vista del académico en cuestión no será vinculante porque no tendrá voz al interior de este consejo. Es decir, se va a dejar el control de la política pública para generar conocimiento y ciencia en manos de burócratas. Ese es mi particular punto de vista. No sé cuál sea la lectura que exista desde la comunidad científica en torno a este articulado, doctor. Muchas gracias, Marco. Buenos días a ti y a nuestra audiencia. Mira, ciertamente tiene razón, ¿eh? Sí preocupa mucho la manera en la cual se está concibiendo la gobernanza de todo el sistema de ciencia y tecnología. En versiones precedentes de ley, en la ley vigente de ciencia y tecnología, sí hay un Consejo General, el cual tiene la participación de secretarias de Estado, desde luego, pero también de instituciones académicas como son la UNAM, el Politécnico, de organizaciones gremiales como sería la Academia Mexicana de Ciencias, de representantes de organismos estatales de ciencia y tecnología como es la RENACECIT, y desde luego también la participación de investigadores. En esta nueva encarnación de ley, en realidad el sistema completo se cambia a una junta de gobierno en la cual, pues bueno, para empezar ya no participa el presidente, pero tampoco participa ni la UNAM, ni el Politécnico, ni la RENACECIT,
ni la academia, ni representantes de investigadores. Lo que existe exclusivamente es la participación de 13 secretarías de Estado y aparece dentro de esa lista la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa, cosa que preocupó un poquito. Adicionalmente, solamente existen, como mencionas, 6 representantes que serán elegidos por la dirección del CONACYT. Representantes del sector privado, del sector académico, pero son a discreción del CONACYT. Aparecen con voz y voto, eso sí, pero son electos por la representación del CONACYT y podrán invitar básicamente a quienes quieran, como para que expresen opiniones, pero estas, como dices, muy puntualmente, no son vinculantes. Se nos escucha, pero no hay ninguna obligación de atenderlo. Desaparece representación de los estados, de los organismos estatales de ciencia y tecnología. Llama mucho la atención. Somos una república con diferentes poderes, diferentes niveles, y se requiere el concurso de todos los diferentes sectores como para poder llegar a una mejor acción. En este caso, se está eliminando por completo la participación de sectores amplios de nuestra sociedad. Poco curioso el clamar de que se pretende ampliar el acceso a los beneficios básicos de la ciencia con una organización tan vertical, tan jerarquizada. ¿Qué es lo que va a hacer esa Junta de Gobierno? Cosas muy importantes. Va a definir lo que le han llamado la Agenda Nacional, que es básicamente el conjunto de prioridades que el gobierno decide destinar como para ciencia y tecnología. Y esas prioridades tienen un efecto muy pesado. Son las que van a decidir hacia dónde va a ir el escuálido financiamiento público que se dedica a la ciencia. Todas las demás quedarán supeditadas en segundo nivel como para financiamiento. Y esa ya es una amenaza bastante fuerte. Se establece una agenda nacional, pero no hay una participación de las diferentes partes, no a un nivel decisivo, si acaso a un nivel consultivo que nuevamente no es vinculante. Creo que esperábamos bastante más de una iniciativa de ley. Sí queremos, todos queremos, un mejor acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología. Pero no solamente eso, nuestro país requiere más y mejor ciencia, requiere un apoyo mucho más firme del que ha ocurrido en todos los últimos años. Y con esto no me refiero exclusivamente a este último sexenio. Me refiero a la historia casi completa de la investigación científica en México. Estamos ante una circunstancia en la cual con un instrumento legislativo podría darse un mensaje claro de que la ciencia es importante para los y las jóvenes de nuestro país, para adultos mayores también. El no hacerlo de una manera participativa creo que es uno de los grandes defectos de la ley. Y ya lo ha apuntado José Luis Sollero. En realidad fuimos consultados, no atendidos, y desde luego muchas de las opiniones no fueron incorporadas en la iniciativa de ley. Adicionalmente a los defectos que ya he mencionado por el lado de gobernanza, la situación que está ocurriendo, o que va a ocurrir de pasar esta iniciativa de ley con respecto a la participación de los diferentes estados de la República va a ser tristísima. Básicamente se rompe el pacto federal, se considera supeditados a los estados a la política que se establezca a través de esa Junta de Gobierno de Ciencia y Tecnología. Podrán participar, sí, pero podrán participar solamente de acuerdo a las líneas de la Agenda Nacional, a las prioridades que establezca la Agenda Nacional. No carecen inclusive de voz y voto, e inclusive se les impone una obligación anticonstitucional, a mi gusto, de que tienen que adecuar todos sus instrumentos de acuerdo a la línea que sea marcada desde el centro. Pasaron muchas cosas en el siglo XIX, pero dentro de ellas fue también la ruptura entre ese centralismo y poder estar dentro de una república. Creo que no debemos de regresar de una manera tan tajante. Voy a dejar para un siguiente segmento la situación particular en la cual quedan los centros públicos de investigación, que tienen justificadas razones para estar preocupados. Muchas gracias, doctor. Estamos conversando en esta mesa de análisis y reflexión con 3 académicos, 3 investigadores, 3 ciudadanos que generan conocimiento día con día en torno a esta pretendida iniciativa de ley mandada por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, esta Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, misma que también pretende reformar disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y la Ley de Planeación. Estamos conversando con la doctora Brenda Valderrama, el doctor David Romero y el doctor José Luis Soreiro. Doctora Brenda,
si bien es cierto, en el anteproyecto elaborado por el CONACYT se puso a disposición de la comunidad científica sin atender las observaciones, hoy está en la Cámara de Diputados, hoy está en distintas comisiones, Comisiones Unidas de Educación, Ciencia y Tecnología, la Comisión de Planeación para punto de vista, porque necesariamente habrá de reestructurarse la distribución del dinero público, pero ya en Cámara de Diputados han sido recibidos, han sido convocados a alguna especie de parlamento ciudadano, parlamento abierto, para que sean los legisladores los encargados de votar esta iniciativa, quienes conozcan de primera voz a los hombres y mujeres de ciencia de nuestro país. Mira, hasta ahorita lo que sabemos es que las comisiones de Ciencia y Tecnología de Cámara de Diputados y de Cámara de Senadores habían acordado trabajar de manera conjunta. Eso es lo primero que estamos solicitando, que se recupere esa comisión bicameral. ¿Por qué? Porque el tema de federalismo es el del ámbito de la Cámara de Senadores. Ellos son los representantes de los estados. Los diputados son los representantes de la población. Y es muy importante que trabajen de manera consensada las dos comisiones. Entonces, lo primero que es necesario es rescatar ese compromiso de las dos comisiones. Segundo, estamos nosotros buscando no solamente que se hagan comisiones para la discusión, que se abra el micrófono para diferentes asistentes, sino que además se permite la participación en la elaboración, en las mesas de trabajo. Mira, tenemos la experiencia de la Ley General de Educación Superior, que fue también producto de la modificación del artículo 3º constitucional, que fue una iniciativa en la cual se abrieron las mesas de trabajo, no nada más a recibir opiniones, sino a arrastrar el lápiz, a redactar los artículos. Y esa ley general fue muy afortunada, fue realmente de consenso, participaron muchísimos actores y logró que pudiera ser aprobada por unanimidad por todas las fracciones políticas, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. Eso es un poco contrario de la política que se ha llevado últimamente, ¿no? Esta política de no moverle ni una coma a las iniciativas del presidente. Esta iniciativa, la Ley General de Educación Superior, sí llevó un camino muy razonable, muy productivo y llevó al consenso. Es de las pocas leyes en las que todas las fracciones han votado de manera unánime. Y nosotros queremos que la ley de ciencia tenga ese mismo camino, que sean todas las fracciones políticas que participen, pero también todos los actores y todos los sectores que son impactados por esta ley que participen en la redacción. Entonces, esos dos son nuestras demandas. Lo primero es que haya parlamentos abiertos, que se escuche la opinión de todos que gusten participar, ya sea de viva voz o por escrito, y después que se abran las mesas de trabajo, que se abra la redacción a todos aquellos que quieran colaborar. Hay ahorita, como bien lo decían mis colegas, 4 iniciativas presentadas, una presentada por el Movimiento Ciudadano, que es de manera conjunta Red Nace Cid y Prociencia, otra presentada por el PRI, que es solo Red Nace Cid, otra presentada por un grupo de diputados, encabezados por Juan Carlos Romero Hicks, y la última, que es la iniciativa del CONACYT. Las otras 3 iniciativas tienen muchísimo en común y pudieran ser tomados algunos elementos que las mejoren, pero sí hay una diferencia sustancial entre las iniciativas de lo que es la oficial de las otras iniciativas. Y yo soy mucho más pesimista que mis colegas. Yo no creo que haya manera de mejorar la iniciativa oficial. Tiene tantos errores de fondo que no creo que haya manera de decorarla, de hacerla más palatable, y yo creo que corremos el riesgo de generar un engendro. Para mí lo mejor sería borrón y cuenta nueva y empezar una nueva iniciativa en mesas de trabajo. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda. Doctor José Luis, regresando un poco a la preocupación ya plasmada por los participantes de esta mesa, que se borra de plumazo la obligación del Estado, el Estado mexicano, de destinar el 1% del Producto Interno Bruto a la ciencia. Desde la perspectiva de la comunidad científica, ¿esto representaría un riesgo? Habría que medir la intensidad del mismo en cuanto a la generación del conocimiento. Es decir, ¿se percibe o se podría percibir una intentona de centralizar la generación del conocimiento desde un poder presidencialista? Bueno, una cosa es lo del presupuesto. El
1% del Producto Interno Bruto dedicado a actividades científicas y tecnológicas, es una meta que te genera una referencia, ¿sí? Un norte. Hay que ir hacia allá. Al eliminar la referencia y decir, pues vamos a destinar lo suficiente, lo adecuado, pues caemos en una ambigüedad. Y la iniciativa de ley está llena de conceptos ambiguos. Este del presupuesto es uno, otros son esa idea de soberanía tecnológica, ¿sí? Cuestiones como el interés público, que no son definidas y entonces quedan a la discreción de esa Junta de Gobierno, que por cierto David no mencionó una cuestión muy peculiar, que la Junta de Gobierno estará integrada por todas esas secretarías y también por el o la titular del Consejo, que preside la Junta de Gobierno. Entonces es muy atípico que el director de una entidad presida su Junta de Gobierno, ¿no? Con voto de calidad. Entonces, está en el proyecto, en la iniciativa, perdón. Entonces, es realmente algo muy atípico que da cuenta de esa centralización tremenda. Déjame pasar a comentar un par de cosas que a la gente que trabaja en desarrollo tecnológico e innovación le preocupa singularmente. Hay un abordaje del tema de la propiedad intelectual en donde se dice que en todo proyecto que reciba recursos públicos a través del Consejo, la propiedad de los resultados le corresponderá al Consejo. Esto es una cuestión terrible. Para empezar, el Consejo asume que por darte un apoyo parcial, adquiere la propiedad de los resultados. Desconoce, por ejemplo, que déjenme poner un ejemplo aquí con mis colegas. Vamos a suponer que David y Brenda presentan un proyecto relacionado con genómica. Y el CONACYT les aporta, pues típicamente lo que están aportando ahora, pues 800,000, 900,000 pesos. Y con esos 800,000, 900,000 adquiere el derecho a la propiedad intelectual. Cuando la institución en la que trabajan mis dos colegas, en la que yo también trabajo, por cierto, ha invertido en crear un laboratorio, en la formación de mis dos colegas, en insumos para hacer trabajo preparatorio para llegar a una propuesta ganadora. Y entonces la cantidad que la institución ha invertido en generar esas capacidades es muy superior a lo que pudiera aportar el Consejo. Y entonces le están pidiendo a la institución proponente que renuncie a la propiedad intelectual. Ahora pasemos a una propuesta por parte de una empresa. Entonces, una empresa que dijera, bueno, voy a presentarle un proyecto. Y, pero de acuerdo con la ley, tienes que renunciar a tener propiedad intelectual y la propiedad intelectual la ejercerá el Consejo y habrá una asignación de licencias sobre esa propiedad intelectual de acuerdo con el famoso interés público y las decisiones que tome a discreción el titular o la titular del Consejo. Entonces, es una cuestión, yo ya lo consulté con representantes de cámaras empresariales y dicen, eso es inaceptable y no va a haber forma de que alguna empresa trate de colaborar en proyectos en donde de antemano se renuncia
a la propiedad intelectual. Por el otro lado, en cuestiones prácticas, imagínense en el año 2030 si las cosas pasaran como quieren y que el CONACYT, el nuevo consejo, fuera titular de, ¿qué les gusta? 300 patentes. ¿Qué va a hacer con ellas? La función de un consejo no es comercializar patentes. Ni es su función, ni creo que lo sepa hacer. No creo que pudiera convocar un equipo de especialistas para poder hacer la comercialización de esas patentes. Entonces, les leo el futuro si esto pasa así. Tendremos ahí una gaveta con documentos de patente que no le sirvan a absolutamente nadie. Y entonces la inversión pública para hacer esos desarrollos tecnológicos quedaría archivada sin generar beneficio ni económico ni social. Entonces, la verdad es una cuestión bastante grave, justificada de manera verdaderamente endeble. Entonces, yo creo que las instituciones de educación superior, los centros públicos de investigación y las empresas le tenemos que poner mucha atención a esa cuestión porque significa una renuncia, que además vale la pena mencionar que antes del proyecto de ley, el CONACYT ya lo estaba tratando de instrumentar así, ¿sí? Cuando ha asignado recursos a proyectos, manda un convenio de asignación de recursos, el famoso CAR, en donde ha tratado de meter esas cláusulas en donde dice la propiedad intelectual es mía. Y más aún, institución que recibe el recurso se compromete a hacer trabajos para entidades de la Administración Pública Federal sin costo. Esa es una pretensión importante que están tratando de elevarla a un artículo de la ley y verdaderamente es algo grave. Muchas gracias, doctor José Luis. Doctor David, parte del Consejo, de acuerdo con la iniciativa de ley, como está planteada, estará integrado por titulares, como ya lo han señalado, de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina. ¿Qué tendrían que estar haciendo estas secretarías en un Consejo de Humanidad, Ciencia, Tecnología e Innovación? Perdóneme usted mi ignorancia, pero no le encuentro la razón de ser que se inserte de nueva cuenta, este comentario es mío, a los militares ahora en un Consejo de Generación de Conocimiento. Van a aportar el criterio humanista. Sí, ciertamente la perplejidad es explicable. Nosotros tampoco no lo entendemos muy bien. Ciertamente hay sectores en la Secretaría de la Defensa y en la Secretaría de Marina que hacen algunas cosas de investigación, particularmente en geolocalización y en algunas partes de salud. Pero sí suena un poco exagerado colocarlos dentro de la Junta de Gobierno de CONACYT, sobre todo cuando esta va a decidir los aspectos de agenda nacional. Yo tiemblo mucho de imaginarme cuáles podrían ser los proyectos de investigación que podrían proponer tales secretarías o las prioridades que podrían proponer tales secretarías. Sí preocupa bastante, ¿eh? Creo que apuntaste un punto importante dentro de las preocupaciones del sector, pero no son los únicos, ¿eh? El sistema de centros públicos de investigación, que en este momento incluye a 26 centros que dependen del CONACYT, tiene una amenaza bastante particular. En realidad, dentro de la ley, un poco extremo para una ley general, se le están asignando ya nuevas responsabilidades a los centros públicos de investigación. En particular, su investigación va a tener que estar orientada hacia la solución de problemas nacionales, entendidos estos como los que defina la Junta de Gobierno como parte de la agenda nacional. Eso rompe por completo la libertad de investigación que ha sido típica dentro del ambiente de investigación y que había imperado también en los centros públicos. Al ponerlo de esa manera, al ponerlo como de prioridades, sectores completos de investigación dentro de esos institutos quedarían por completo desguarnecidos. Imagínate, por ejemplo, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Si te lo estás preguntando, la parte de astrofísica no es para nada ni una prioridad nacional, ni una agenda nacional, ni tiene un proyecto especial. ¿Qué va a pasar con esos sectores? ¿Van a quedar por completo en desconocimiento?
Uno podría preguntarse, bueno, ¿y la astrofísica realmente debemos de hacerlo? Y la respuesta es sí. Lo que se gana con investigación en astrofísica son capacidades observacionales y de análisis que son útiles en otros muchos aspectos de la ciencia, inclusive completamente aplicativos. Perder ese sector por una visión miope de solamente atender la agenda nacional del gobierno en turno sería muy problemático. Creo que es una de las amenazas para los centros públicos, pero no acaba ahí. Sus consejos internos de una función decisiva ahora se vuelven con una función más bien consultiva. Pueden ser consultados, pero no tienen realmente un derecho de aprobación o de delegar una iniciativa. Se les establece una asamblea consultiva consistente en todos los investigadores e investigadores de un centro, pero esta asamblea solamente podrá ser consultada y opinada por los temas que les pida la dirección y el consejo interno. No tiene la capacidad de generar iniciativas por sí solas, ni la libertad como para ser atendidas. En realidad lo que está pasando con centros públicos es perder una buena parte de la poca autonomía que tenían y de la libertad de investigación que tenían. Y eso corre el riesgo de ser extendido a todo el sistema. Adicionalmente, en varios aspectos de la ley es discriminatoria, en particular hacia investigadores e investigadoras que están en instituciones privadas. En diferentes puntos de la ley se establece que los proyectos de instituciones privadas podrán ser financiados si atienden a las prioridades nacionales, pero solamente en segundo papel con respecto a las instituciones públicas. Se establecen beneficios fiscales para instituciones públicas o para la compra de insumos de investigación, pero las empresas privadas están excluidas de este tipo de beneficios fiscales, a pesar de que la necesidad sea la misma. La ley especifica la obligación de extender los beneficios de la ciencia a todos los habitantes de este país. Hasta la última vez que chequé, los participantes en instituciones privadas también habitan en este país y han contribuido importantemente a este país. Discriminar de esa manera es absolutamente injustificado y nuevamente podría ser una causa de anticonstitucionalidad de esta ley. Creo que la obligación es del Poder Legislativo, establecer una ley general. El Poder Legislativo se nutre de diferentes iniciativas, y ya lo mencionó la doctora Valderrama. Hay 5 iniciativas sobre la mesa, más las que se pueden acumular. Creo que es momento como para que el Poder Legislativo balancee esas diferentes iniciativas y abra la posibilidad de establecer una ley que sea útil para todos los habitantes de este país, no solamente para un gobierno en turno. Yo quisiera hacer una puntualización respecto a los centros públicos. Un motivo más de preocupación es que para los investigadores de esos centros públicos ya no se va a hablar de una carrera de investigación, sino una carrera como servidores públicos, ¿sí? Hay una enorme diferencia, porque la meritocracia a la que hace referencia la doctora Valderrama no es la misma haciendo investigación que haciendo servicio público. Entonces, inclusive dice, la política laboral de los centros públicos será decidida por el titular o la titular del consejo, ¿sí? Es una cuestión que abona más a esta idea de la centralización y que representa la idea de, si no estás conmigo, estás contra mí y no vas a ser parte de este equipo. Este comentario es mío, muy particular de quien nos gobierna. Pero bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Les agradezco mucho. Quisiese que pudiésemos cerrar con alguna consideración final con cada uno de ustedes. Tengo hasta 2 minutos para cada uno de los participantes para que pudiésemos cerrar y emitir alguna consideración final para con el público y para con los participantes de esta mesa. Doctora Brenda. Yo creo que otra de las fallas terribles de la iniciativa oficial es que no contempla 2 de los grandes problemas que tenemos como comunidad. Uno, que estamos envejeciendo, que necesitamos refrescar la planta académica. Para eso se necesitan armonizar muchas otras cosas que no dependen de CONACYT, pero si CONACYT no establece las condiciones básicas, si la ley de ciencia no establece las condiciones básicas, vamos a tener
una comunidad académica completamente fuera de la realidad, fuera de la modernidad. Y el otro tema muy importante es que no hay instrumentos para llevar estos beneficios a la sociedad. Esta es una ley academicista, eso me preocupa mucho. La directora de CONACYT es una investigadora exitosa en su ámbito, pero es investigadora, no tiene experiencia en la función pública y aparentemente los años que lleva al frente del CONACYT no le han dado esa experiencia. Entonces no lo ve como un tema de política pública y no ve que el beneficiario último de la ley es la sociedad, en todo su conjunto, ¿eh? Estamos hablando de los niños, de los jóvenes, de las personas que pueden mejorar sus condiciones de vida, de los investigadores, de los empresarios, de los mismos funcionarios públicos. Lo sigue viendo como una ley de investigadores para investigadores, y eso yo creo que es una más de las fallas de fondo que tiene esta ley, y por lo cual yo veo muy difícil, y lo reitero, que haya posibilidad de parcharla de una manera exitosa. A mí me gustaría también decirle a la sociedad que ellos también deberían opinar, las universidades autónomas deberían opinar, porque está en riesgo su autonomía. Si el gobierno federal coarta la libertad de investigación, la libertad de expresión y la libertad de cátedra, se acaban las libertades académicas, que son uno de los fundamentos de la democracia. Y yo creo que como país deberíamos estar muy atentos ante síntomas de lo que puede ser una enfermedad mucho más grave. Gracias. Muchas gracias, doctora Brenda Valderrama. Doctor José Luis. Sí, mira, yo quisiera mencionar un par de cosas más. La iniciativa de ley habla de impulsar un ecosistema de innovación abierta. En ningún lado se define qué es la innovación abierta, pero los que trabajamos en eso sabemos que la innovación abierta es un proceso cooperativo de desarrollo de tecnologías impulsado por las empresas. Pero entonces, empresas privadas. Entonces se cae en una tremenda contradicción porque al sector privado se le margina en todo esto por esta reiterada afirmación de que hay que trabajar con instituciones públicas. Entonces el ecosistema pues estaría francamente vacío. Hablando de la innovación abierta. Es bien interesante, por ejemplo, que también se dice que se va a propiciar el emprendimiento. Muchas universidades en nuestro país han hecho esfuerzos para generar incubadoras de empresas, programas de emprendedores, etcétera. Y es curioso que México tiene éxitos bastante importantes en la generación de empresas de base tecnológica. Pero la iniciativa de ley dice que los emprendimientos tienen que ser de empresas públicas, o sea, emprendimientos de gobierno. Todo el tiempo referirlo a una cuestión ligada al gobierno. No ese es el camino. Ya lo dijeron mis colegas y lo quiero reiterar. Se trata de propiciar un sistema de ciencia, tecnología e innovación que abarque a todos los sectores, ¿sí? Que realmente el sistema es interacción entre elementos para cumplir objetivos. Lo que se está planteando inhibe completamente esa interacción y hay que trabajar en ello. Y finalmente, cuidado con esa asignación de prioridades. Si ustedes observan el listado de los PRONACES, los Programas Nacionales Estratégicos vigentes y que son retomados en la iniciativa de ley, para los PRONACES definidos por el CONACYT no existe la industria. Es interesantísimo que no se habla de generación de nuevos materiales, de electrónica, de nanotecnología, nanoprocesos. No se habla de industrias tan importantes como la automotriz, la aeroespacial, la de dispositivos médicos, etcétera. Es una omisión verdaderamente terrible. Y muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Doctor David, ¿alguna consideración final? La última ley de ciencia y tecnología se aprobó en 2002. Han pasado 20 años antes de llegar a un esquema de modificar una nueva ley. Ya hemos reseñado que la iniciativa en cuestión presenta graves deficiencias y hay otras 4 iniciativas que van a ser perfectibles.
Creo que hay que mantener en la cabeza el horizonte que puede tener una ley en el momento que se aprueba. Puede trazar el destino de una generación antes de que pueda ser modificada. El momento creo que es adecuado como para que todos participemos en la estructuración de una mejor ley. No hay que ver esto como una victoria. Si gana una de las iniciativas va a ser una victoria para X grupo o para otro grupo. No, puede haber victorias que sean una derrota para todo el país. Nuestra obligación, la obligación de los legisladores, es por el lado de la sociedad aportar elementos como para una mejor ley, por el lado de los legisladores establecer una ley que tenga horizontes, que tenga una mira que nos lleve a tener un mejor país. Creo que es a lo que aspiramos todos, tener los beneficios de la ciencia para toda la sociedad mexicana. No participar en este momento, dejarlo como una posible resignación, es una claudicación y va a dañar al país. Es el momento de participar por el beneficio de nuestro país. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros invitados. Gracias por su tiempo. Gracias a la doctora Brenda Valderrama, al doctor José Luis Sollairo y al doctor David Romero por haber estado con nosotros en este espacio de Presencia Universitaria. Tengan excelente día. Muchas gracias.